Bienvenidos, queridos alumnos, amados discípulos, a más una clase. Ahorita vamos a empezar el volumen 3 del manual y ese volumen 3 específicamente va a hablar sobre relacionamientos. Así que como tenemos una relación con el Padre a través de Jesucristo, podemos ahorita entrar en la presencia de Dios y orar. Oremos. Padre, te damos gracias por más esa oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu se mueva en nuestra mente, en nuestros corazones, quitando barreras interrelacionales o emocionales, cualquier cosa que sea un impedimento para que nos llevemos bien unos con los otros, como hermanos en Cristo, como miembros de la familia de Dios. Hoy pedimos que tú desates ese entendimiento, esa sabiduría, esta gracia y este amor en nuestros corazones para que podamos ser cristianos de acuerdo a tu voluntad, Señor, como una familia unida que se ama, que se ayuda y que sirve de modelo para ese mundo que está caído, lleno de odio, lleno de egoísmo, que podamos ser sal y luz conforme dice tu palabra. Ayúdanos, papá, con esa lección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Arranquemos entonces leyendo Lucas 6, verso 31, que es el verso, que es el tema de ese volumen 3, que se va a estudiar diferentes clases, pero sobre el mismo tema, que es los relacionamientos. En Lucas 6, 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esas son las palabras de Jesucristo para su iglesia, para su pueblo. Aquí el paso 1 del volumen 3, los unos a los otros. Y tenemos aquí entonces escribir falso o verdadero delante de las afirmativas, que siempre empezamos así. La primera es: hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Verdadero. Eso fue lo que quiso decir el Señor Jesús en Lucas 6:31. Segundo, estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. Falso. Eso es incompleto. Tercero, el cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. Verdadero. Y ese tema de hoy es tan importante porque es un desafío para la iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, llevarnos bien uno con los otros. Y por eso vamos a estudiar muchos textos de la Biblia, así que pongan mucha atención. Permita que Dios te hable, porque la palabra de Dios es viva y penetra profundamente en nuestro corazón hasta separar lo que es emocional, sentimental, de lo que es espiritual. Y amar al prójimo, amar a su hermano, es algo espiritual, es algo que Dios derrama en nuestro corazón a través del Espíritu Santo en el momento que uno acepta a Jesús. Pero nuestra mente todavía tiene el rancio del mundo cuando todavía no conocimos a Cristo, y cuando estudiamos esas palabras que vamos a ver, eso va limpiando su mente de sus conceptos, de ese estilo de vida que vivíamos antes, basada en el egoísmo, en sacar ventaja de la gente, en no ser transparentes, ser fingidos, hipócritas. Ese estilo de vida que debemos completamente abandonar si queremos ser bendecidos por Dios, si queremos ser usados por Dios como modelo de Cristo en este mundo. Y abra tu corazón entonces, permita que la palabra te confronte, te arrepientas en lo que el Espíritu Santo te redarguya, que usted sienta que en eso, en aquello tú has fallado. Arrepiéntate, pida perdón a Dios, y el Espíritu Santo va a estar ayudándonos a vivir la clase de vida que Dios planeó que viviéramos como iglesia. Y ese es un desafío, porque ahí está siempre nuestra carne, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída todavía está
hasta el día que Jesús venga o que muramos, va a estar esa naturaleza caída, pero ella tiene que ser llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Y es posible ahora porque el Espíritu Santo está en nosotros y nuestro espíritu está conectado con el Padre. Así que Dios no nos pide nada que sea imposible, sino que si damos lugar al Espíritu y queremos, sí se puede vivir una clase de vida cristiana que agrada a Dios, que edifica unos a los otros y que sirve de luz, de modelo a ese mundo sin Dios. Quiero leer con ustedes Gálatas 5, anote ahí, Gálatas 5, verso 14 al 16. Dice así: porque toda la ley en una palabra se cumple, en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis la concupiscencia, o sea, el deseo malo de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que si nosotros, aún como cristianos, optamos en andar todavía en el patrón antiguo, dominado por nuestros sentimientos, emociones, nuestra carnalidad, vamos a estar viviendo todavía igual que antes. Y el egoísmo va a reinar, y donde hay egoísmo no puede haber comunión, no puede haber amistad verdadera, no puede haber amor de Dios fluyendo. Lo que va a suceder es lo que dijo Pablo a los cristianos de Galacia, en el verso 15: os mordéis, os devoráis unos a los otros. Mirad que no se consuman entre sí. Pablo, cuando visitó la iglesia de Galacia, una iglesia que él había fundado, él notó que había mucha división, contienda, disputas, competencia entre los hermanos de la iglesia. ¿Y ahí qué pasó? Que eso no estaba bien. Y el Espíritu Santo habló a Pablo que exhortara a la iglesia que si quieren vencer su carne, tienen que andar en el Espíritu, o sea, andar sometidos a la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es lo que Dios quiere, que andemos sometidos a la voluntad del Padre. Es posible. Si no fuera así, Pablo no hubiera exhortado. Y esa exhortación es para todos nosotros hoy. Todas las veces que empezamos a andar en nuestro egoísmo, estamos rompiendo el esquema de Dios de paz, de amor. Estamos batallando en contra de la obra de Dios. Y eso nosotros no queremos. Queremos ser una iglesia saludable. Queremos ser cristianos que tienen una buena relación, una relación espiritual verdadera entre unos con los otros. Y ese es el propósito principal de esa lección, y es la voluntad de Dios para todos nosotros en ese momento. O sea, trabajando juntos. Un misionero en África observaba a dos leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía las manos porque la lepra las había consumido. El otro había perdido sus pies debido a esa terrible enfermedad. El que no tenía manos cargaba sobre su espalda al que le faltaban los pies. El que tenía manos cargaba un saco con semilla, dejando los granos caer al suelo, mientras el otro usaba su pie para introducirlos en la tierra. Así juntos podían hacer el trabajo de uno solo. Al convertirnos en hijos de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo. Aún así, existen diferencias.
y a veces roces o choques. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Dios nos ha dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros hermanos. Y esas instrucciones vamos a ver hoy, porque el deseo de Dios es que una iglesia de Cristo sea una iglesia como una familia unida y no como estaba la iglesia de Gálatas, peleándose, disputas, envidias, pecados escondidos, tramas secretas unos contra los otros, conspiraciones, politicaje, política dentro de la iglesia, disputa. O sea, el mundo había entrado dentro de la iglesia de los Gálatas. Estaban ellos dejando la gracia y empezando a andar en la carne. Y eso es lo puede suceder a cualquier iglesia, a cualquier familia y a cualquier creyente. Por eso vamos a estudiar, permita que la palabra de Dios cale bien en su corazón y haga el efecto de transformación que Dios quiere en su vida. La regla de oro, Lucas 6:31, que leímos al principio, contiene la regla de oro para la iglesia. Vamos a leer otra vez. Lucas 6, verso 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Está fácil, ¿no? Las reglas de Dios son fáciles, pero al mismo tiempo es difícil de obedecer si no queremos dejar nuestro ego a un lado. No puede haber dos señores en tu corazón. O va a ser Cristo o va a ser tu ego, tu yo. Cuando nuestro ego gobierna, va a haber desastre, porque tenemos un ego que está contaminado por el pecado. Por eso que Jesucristo tiene que ser nuestro Señor y Salvador. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, estamos entonces andando en espíritu y no vamos a cumplir la voluntad de la carne, como dice Pablo en Gálatas, el capítulo que leímos 5, verso 26. Entonces debo tratar bien a todos, así como yo quiero ser tratado, principalmente entre la iglesia, los cristianos. Vamos a ver Gálatas 6, verso 10. Gálatas 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién son los de la familia de la fe? Son tus hermanos en Cristo. Existe nuestra familia de sangre natural, que no todos, infelizmente no todos sirven a Dios, pero en el nombre de Jesús vamos a creer que van a venir. Mi familia ya vino y va a venir la tuya también a los pies de Cristo. Pero la familia de la fe son los hermanos de la iglesia. Y aquí Dios colocó la familia de la fe más importante que la familia de sangre. Qué tremendo, ¿verdad? Y es fácil de entender porque cuando estuviéramos en la gloria con el Padre, ahí no va a estar nuestros parientes y familiares que no aceptaron a Cristo. ¿Quién van a estar ahí? Todos los hermanos que convivíamos con ellos en la iglesia, que eran cristianos verdaderos. Esa es nuestra familia de la fe. Esa va a estar para siempre con nosotros. Pero nuestra familia natural, infelizmente, no todos van a estar con nosotros para siempre. Necesitan ellos recibir a Cristo. Por eso urge que usted ore, ayune y predique a sus familias para que vengan a Cristo, agarrándose de la promesa que está en Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesa, pero tienes que correr con ella, tienes que creer en ella, tienes que alinearse y trabajar junto con Dios, porque Dios hizo un pacto de salvación con nosotros. Hay una parte que Dios hace, que es la más difícil, el milagroso, la transformación. Pero hay una parte que Él dejó para nosotros, que es comunicar el Evangelio con palabras
y con nuestro modelo de vida. Y también orando e intercediendo por las personas. Dios trabaja en equipo con nosotros porque así Él quiso. Es un pacto de salvación sellado con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo de Dios. El punto 2. Vemos los alcances de la regla de oro mencionados en los siguientes versículos. Lucas 6:27. Vamos a ver. Lucas capítulo 6, verso 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien a aquellos que nos aborrecen. Fíjate que es todo lo contrario de lo que nos enseña el mundo. El mundo enseña, véngate, desquítate, hiere, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Todavía están en las cosas de la ley, del legalismo. Y en la gracia de Cristo es diferente. El amor es el que tiene que prevalecer sobre el odio, sobre la venganza, sobre el rencor, sobre la amargura. Necesitamos aprender a perdonar y entender que cuando perdonamos, ahí Dios te va a defender. Ahí Jesucristo entra como tu abogado y como aquel que va a hacer justicia por ti. Nosotros no necesitamos hacer justicia propia porque tenemos Dios que nos cuida y es nuestro abogado y nuestro defensor. Lucas 6:28. Bendecid a los que los maldice, orar por los que los calumnian. Eso es lo que dice y es lo que debemos hacer. O sea, si alguien se levanta en su contra, alguien te está persiguiendo, te haciendo daño, no lo odies. Ámelo, orando por él, pidiendo que Dios lo cambie y ordenando que este espíritu maligno que usa a esa persona en su contra sea echado fuera. Recuerda que antes, cuando no conocíamos a Cristo, también éramos persecutores. También dañábamos gente, ofendíamos gente, perjudicábamos, robábamos, hacía todo tipo de pecado. Hasta que cuando Cristo entró en nosotros, el espíritu malo y los demonios que estaban en nosotros se fueron. Y nuestro cuerpo pasó a ser ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Así como Dios cambió su vida, Dios puede cambiar la vida de tus enemigos también. Por eso tienes que orar por ellos y pedir que el Señor los cambie. Y el Señor te va a defender. Pero nunca usar de venganza, de odio, de todo eso. Cumplir con ese mandamiento de Cristo no solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien, como uno quisiera ser tratado. Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá, exhortándonos a tratarlos bien, con amor y misericordia, aun cuando ellos nos tratan mal. Es difícil para nuestra carne, pero si estamos en espíritu, unidos a Cristo, el espíritu derrota la carne. Nuestro espíritu unido, lleno del Espíritu Santo, puede subjugar nuestra carne, mantenerla sujeta. Es lo que Dios quiere. Antes no podíamos hacer eso. Ni siquiera sabíamos que era posible eso. Pero ahora que tú estás en Cristo, mayor es aquel que está en ti. El Espíritu de Dios, cuando usted anda con Él, unido a Él, en acuerdo con Él, haciendo caso a lo que Él te dice, la palabra, entonces tú puedes someter, subjugar tu carne. Tu ego puede estar sometido al señorío de Cristo. Y ahí es cuando podemos amar hasta nuestros enemigos, lo que antes era imposible. Aquí hay un alto. Ese símbolo señala un alto en el estudio. Tome el tiempo para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo quieren que otros le traten? ¿Atiende usted a otros de la misma manera?
Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otro. ¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderle mejor? Tú puedes pedir perdón a Dios si tú has tratado a alguien mal, quizás tu propio cónyuge, o fuiste muy duro con su hijo, o tú como hijo fuiste desobediente a sus padres, te portaste mal en su trabajo o en la iglesia. Siempre hay la chance, la oportunidad de arrepentir y decidir, Señor, ayúdame con esa debilidad que tengo. Ayúdame con ese carácter que tengo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede dominar nuestro carácter, que puede transformar nuestro carácter. Recuerda que nuestros sentimientos, emociones, nuestro carácter fue desbalanceado, contaminado por el pecado. Pero si venimos a Cristo, recibimos perdón total por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo ahora puede empezar a trabajar en nuestro corazón lo que antes no podía, porque teníamos las puertas del corazón cerradas para Dios. No queríamos saber nada de Dios y su palabra. Pero ahora que hemos abierto nuestro corazón, debemos seguir permitiendo que el Señor penetre en cada rincón de nuestra alma, transformando nuestro carácter. ¿Cuáles son tus problemas? Tú tienes problemas de ira, de enojo, o muy callado, muy tímido, o vengativo. Como que el egoísmo quiere dominarte todo el tiempo, la avaricia. No sé qué área de su vida necesita cambiar, pero Dios puede hacerlo. Entrégalo hoy al Señor, esta área de su vida que usted no ha podido vencer en ella, que tú has dado malo testimonio en esta área, estorbando el trabajo de Dios. Hoy tú puedes rendir esa área, porque recuérdate algo, Dios no va a meterse en ninguna área de su vida para hacer ningún cambio si usted no le abre la puerta. Imagina que nuestro corazón es una casa que tiene muchos cuartos y muchas puertas. A cada puerta del corazón tuyo Jesús va a tocar. Si dejamos entrar, la oscuridad que estaba ahí adentro va a desaparecer, y sus efectos maléficos en nuestra vida, porque Jesús es la luz, y donde la luz llega, las tinieblas pierde poder. Y todo que estaba bien o malo es revelado por la misma luz. Y ahí hay la oportunidad de un cambio. Porque si podemos ver claramente qué es lo que está fuera del lugar, es más fácil de arreglar do que antes cuando andábamos en completa oscuridad. Pero ahora Cristo ha entrado en su corazón. Pero Él quiere entrar en cada rincón de tu alma. Ese es un trabajo muy extenso, pero Dios no se cansa. Todas las veces que Dios toca la puerta de una área de su vida que Jesús quiere cambiar, porque muchas veces Dios no hace los cambios todo de una vez, que quizás no aguantaríamos, pero es un trabajo del Espíritu Santo. Somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra, a la imagen y semejanza de Cristo. Pero siempre Jesús va a tocar la puerta y espera que usted abra. Cuando usted abre la puerta habla de voluntad. Significa que tu voluntad se rindió a la voluntad de Dios, y ahí Jesús puede entrar y hacer el cambio. Pero si tú no abres la puerta, esta área de su vida va a seguir en oscuridad, y el enemigo va a seguir obrando ahí adentro y trayendo destrucción a su vida, siendo que podía tener una vida abundante que Cristo vino a traer a usted. Infelizmente hay muchos cristianos que viven una vida de fracaso, de derrota, no porque Dios quiere que sea así, sino porque no se rinde totalmente al Señor. Está sirviendo a Dios como a media tintas. Entonces, si la entrega es parcial, la liberación y la cura también va a ser parcial, porque Dios no te va a obligar.
Es una relación, no es una religión, es una relación con el Padre, donde nos toca abrir el corazón y poder entender, aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Cómo debemos tratarnos mutuamente los unos a los otros? Hay muchos pasajes donde aparece la frase los unos a los otros. Ellos indican cómo podemos cumplir la regla de oro y así vivir en unidad con los demás. Escribe el mandamiento o los mandamientos mencionados en cada uno de sus siguientes pasajes que vamos a leer, y esos explican cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Antes empezamos a leer una serie de textos bíblicos, todos importantes. Me acuerdo aquí una ilustración que infelizmente se aplica muy bien a los latinos. Parece que esa ilustración que voy a decir ahorita se ha aplicado muy bien a los latinos, infelizmente, do que otras razas. Que imagina una olla llena de cangrejos y ahí está el agua y abajo el fuego prendido y el agua empieza a calentarse y los cangrejos desesperados porque sienten que el agua empieza a calentarse demasiado y saben que van a morir. Entonces empieza a tratar de escalar las paredes de la olla. Y cuando el primero está casi logrando, ¿por qué? Porque tiene ellos herramientas especiales, sus pinzas, sus muchas piernas. Todo eso facilita que ellos pudieran salir de la olla. Y cuando el primero está a punto de lograr, lo que está abajo lo jala para abajo. Y empieza a querer subir en lugar de él. Y así va uno jalando el otro para abajo y nadie logra salir de la olla porque siempre hubo uno que lo jaló para abajo y termina que todos mueren cocinados. Qué triste, ¿no? Si hubiera unidad, si hubiera amor unos por los otros, al invés de estar jalando para abajo lo que está logrando subir, no, lo apoyaría a subir y cuando estuviera del otro lado tiene sus pinzas que puede ayudar a agarrar los que están abajo y subiendo uno por uno y no quedaría un solo cangrejo dentro de esta olla para morir cocinado. Qué tremendo eso, ¿verdad? Que no, muchas veces uno de latino es así. Y cuando venimos a la iglesia, todavía muchas veces trae ese rancio del egoísmo, de la competencia, de querer suplantar al otro, de querer manipular y controlar las cosas para beneficio propio, de querer usar las personas, de no ser transparentes, de tener segundas intenciones en una relación de amistad. En el nombre de Jesús, todas esas cosas debemos dejar atrás en la cruz, porque esas cosas son las que destruyen la iglesia y impiden que Dios complete la obra de restauración en su vida, en su familia y en la iglesia. ¿Y quién gana con eso? Satanás, porque muchas personas dejan de aceptar a Cristo y de congregar en la iglesia porque por ver cómo los cristianos se disputan entre sí, se odian, persiguen, hablan mal uno del otro, así como estaba la iglesia de los Gálatas. En el nombre de Jesús, nunca permita que eso pase en su vida y que usted sea un guardián de la paz y de la unidad dentro de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque la gente ya sale del mundo lleno de sus problemas, sus rollos, falsedades y todo. Y si vienen para dentro de la iglesia está lo mismo, se anuló la gracia de Dios para que esa gente pudiera recibir a Cristo y ser salvada. Y Dios va a cobrar severamente de cada uno que sea alguien que esté estorbando las vidas. Increíblemente,
pocos son los cristianos que están esforzándose y echando ganas para traer gente al reino de Dios. La mayoría no hace nada y todavía con su mal testimonio dañan a los pocos que entran. Y muchos se van de la iglesia y abandonan a Cristo sin que haber antes entregado totalmente sus vidas, porque por andar mirando la hipocresía y cómo se disputan unos con los otros lo que se dicen cristianos, hijos de Dios. Ese es el desafío para nuestra iglesia, para toda iglesia, para cada creyente, que nos amemos los unos a los otros, que seamos una iglesia, una familia, un creyente que lleva una relación sana, primeramente con Dios y después unos con los otros. Para eso no puede haber egoísmo, no puede haber segundas intenciones, no puede haber falsedad, no puede haber hipocresía, no puede haber que está escondiendo cosas. Qué triste, ¿no? Cuando alguien tiene cosas en contra tuya, quizás son malos entendidos o puro chismes, y no te hablan y te saludan, te abrazan, te sonríen, pero por adentro no están de acuerdo, están hablando mal de ti y no abren sus corazones, no se aclaran. Tenemos que aprender a ser transparentes. ¿Qué dice la Biblia? Si sabes que alguien tiene algo en su contra, va con esa persona solo y platica, escucha, ¿por qué no podemos llevarnos bien? ¿Qué hay? Hable su corazón. Si yo te ofendí en algo, yo estoy dispuesta a pedir perdón. Pero vamos a ver si realmente eso no es un chisme, eso es un malo entendido, o sea, a través de la comunicación fluida, sin estar escondiendo cosas, porque uno de latino, cómo nos encanta esconder las cosas. Y eso solo daña las relaciones, porque se va juntando la basura y un día esa olla de presión explota y todo sale a la luz, porque la palabra dice que todo que se hace en oculto va a salir a la luz. Es una ley espiritual, solo cuestión de tiempo. Pero cuando sale a la luz va a haber vergüenza, va a haber destrucción. Es como una bomba que explota. ¿Cómo evitamos llegar a ese punto? Cuando desde el principio aprendemos a ser claros unos con los otros, hablando la verdad sin esconder, en una relación transparente unos con los otros, con respeto, con amor, dispuestos a pedir perdón y a perdonar, sabiendo que todos fallamos y en algún momento ofendemos y en otro momento somos ofendidos. Bienvenidos al planeta Tierra, pero la solución de Dios es que desarrollemos un corazón amoroso, generoso y perdonador. Esa es la única manera. Logramos cuando estamos conectados al Espíritu Santo, cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va lavando nuestra mente todos los días. Así como todos los días necesitamos tomar baño porque nuestro cuerpo empieza a oler mal, empieza a sudar, se ensucia. Espiritualmente lo mismo, nuestro contacto con el mundo caído nos va ensuciando y necesitamos entrar en la presencia de Dios, y el agua de la palabra nos lava. El agua del Espíritu nos limpia, nos refrigera, quita las malezas que estaban tratando de agarrar en nuestro corazón. O sea, trae vida de Cristo. Eso tiene que ser una relación diaria con Dios, porque todos los días necesitamos entrar en la presencia de Dios y vamos a decir, tomar ese baño refrescante en las aguas del Espíritu, ser limpiado por adentro y poder mirar a los ojos unos de los otros en paz, con amor y no con fingimiento, no escondiendo cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que quita la unción
de tu vida, es lo que quita la unción de Dios en la iglesia cuando hay malas relaciones, fingimientos, como lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Qué tremendo, ¿verdad? Que usted pueda, con todos nosotros, decidir, ¿sabes qué? Yo quiero ser una iglesia saludable. Quiero ser una familia saludable. Quiero ser un cristiano saludable, equilibrado, lleno de amor, lleno del Espíritu. Eso tiene que ser el anhelo de cada cristiano. Vamos a empezar aquí entonces Marcos 9. Marcos capítulo 9, verso 50. Vamos a estar leyendo varios textos para que se quede esa palabra en nuestro corazón. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Mira la exhortación de Jesús. Quiere que tengamos paz, no conflictos, no disputas, no contiendas unos con los otros. Porque si guardamos esta paz, entonces somos comparados con la buena sal. ¿Por qué usó la sal como ejemplo aquí Jesús? ¿Por qué? Primero porque en aquellos tiempos la sal era algo de mucho valor. Hasta muchos países usaban la sal como dinero. De ahí viene el nombre salario, ¿eh? Porque el sal era usado como moneda de cambio. ¿Por qué tenía mucho valor? Porque era difícil de sacarlo, de purificarlo en aquellos tiempos. Y la sal preservaba los alimentos. Como no había refrigerador ni freezer en aquel tiempo, se usaba mucho la sal para que las carnes, los alimentos pudieran durar más tiempo. Entonces, si somos sal, nuestro testimonio, la palabra de Dios que sale de nuestra boca, va a tener un poder de preservar lo que es bueno para que la putrefacción, la corrupción no venga a destruir ese alimento. Esa es la comparación. Si ese mundo no está peor, hermanos, es porque la iglesia de Cristo todavía está aquí, salando, diciendo no a la inmoralidad, no al adulterio, no a la mentira, no a la corrupción. Mientras la iglesia está haciendo eso, estamos siendo sal. Dios quiere que usted sea sal ahí en su familia, en su casa, en su trabajo, en la escuela de sus hijos, hablando la verdad, hablando la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, no estamos solos. El Espíritu Santo te estará usando y va a hacer ese efecto de sal. Porque si no fuera por la iglesia de Dios en la tierra, ya esta tierra ya se hubiera entrado en una destrucción total. No pierda ese poder de la sal que hay en ti. También el otro efecto que la sal provoca es que retiene el líquido, el agua. Entonces en aquel tiempo en los desiertos, cuando había poca agua, la gente comía un poco de sal para que sus líquidos adentro, sus fluidos, no se evaporaran tan pronto. Y ahí no sentiría tanta sed, porque todavía hay líquido adentro. ¿Qué significa eso? Que su vida debe ser para que el agua del Espíritu sea retenida dentro de las personas. A través de tus palabras, de tus oraciones, de tu testimonio, usted está ayudando a otros cristianos, a otras personas a firmarse con Dios. ¿Qué está haciendo usted? Ayudando que se retenga el agua de Dios dentro de ellos. Otra utilidad de la sal es que la sal provoca sed. Cuando empiezas a comer cosas saladas, automáticamente te va a dar sed.
¿Qué significa eso? Que tus palabras, que tu vida de creyente tiene que provocar sed de Dios en los que están mirando y escuchando a ti. Si tu vida no ha provocado sed de Dios en la gente que convive contigo, es que tú has perdido el poder de salar. Es como Jesús aquí dice, si la sal pierde sabor, ¿con qué se puede sazonar? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Has perdido la sal de Dios en su vida? Pues hoy Dios está regalando sal. Cuando usted se arrepiente y pide que el Espíritu Santo te ayude, usted toma la decisión de ya no actuar de esa manera, ya no tratar esa persona de esta manera, quizás tu cónyuge, tu familiar, el hermano de la iglesia, el colega de trabajo, la gente en la calle. Yo veo en la calle, en las tiendas, en el tráfico, cómo la gente está cada vez más violenta, cada vez más estresada. O sea, está faltando Dios en la vida de la gente. ¿Y quién va a llevar Dios? Nosotros tenemos que provocar en ellos sed de Dios para que quieran buscar a Dios así como tú buscaste a Dios y Dios ha empezado a sanar y bendecir su vida. Vamos a leer Juan capítulo 13, verso 34. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Como Cristo nos amó incondicionalmente. Ese es el amor de Dios. Es un amor incondicional que no establece condiciones. Si hace eso, aquello, ahí yo voy a perdonar. No. Usted perdona y usted va a cosechar el beneficio de haber liberado perdón a esa persona. Debemos buscar el camino del amor de Dios en las relaciones. Y el amor de Dios es que primero el otro, después yo voy a servir al otro, no esperar ser servido. Ese es el amor de Dios. Jesús vino y nos amó incondicionalmente, nos perdonó y nos sirvió. Y así debemos hacer. Romanos 14, verso 13. Romanos 14, verso 13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, antes bien, juzga esto, que nadie ponga tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, aquí está hablando de no juzgar, no está suponiendo cosas, sospechando cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que peca por andar sospechando, juzgando, criticando, sin siquiera conocer bien la situación. No podemos ser así, hermanos. No critique, no juzgue, principalmente si no tiene certeza o no sabe. Apenas escuchaste de otra persona, ni siquiera checó para ver si era cierto y ya andó divulgando eso como un chisme. Esas cosas son las que destruyen las relaciones en familias, en iglesia, en trabajo, ¿verdad? Eso no puede suceder más. No poner tropiezo. Si tú sabes que hablar esta palabra o hacer eso, aquello, provoca tropiezo a su hermano, pues ya deje de hacerlo. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Las mujeres son atraídas más por el oído. Dios quiso así. Los hombres son atraídos más por los ojos. Satanás sabe esas cosas. Entonces, ¿cómo Satanás va a tentar los hombres en el área y las mujeres en el área sexual, en el área de fornicación y adulterio?
Ya ves que casi no hay fotos de hombres desnudos por las calles, nada de eso, pero de mujeres sí. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el hombre es atraído por los ojos, es activado por los ojos para lo sexual. Y ahí es más fácil de caer en pecado. Y las mujeres por el oído, por escuchar la voz seductora. Y un ejemplo, entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen un cuerpo bonito. Y cuando viene a Cristo, todavía quieren seguir poniendo ropas sensuales como antes, mostrando su cuerpo. Y eso va a ser tropiezo para los varones de la iglesia o de su familia. Eso también puede suceder a nivel de familia. Esta hija que ya es grande, ya es mujer y todavía se viste de esa manera dentro de la casa o se va a la escuela. Estoy solo dando un ejemplo de cómo nuestro cuerpo, nuestra vida puede servir de tropiezo a otros. Y eso no es lo que Dios quiere. No podemos hacer cosas que no convienen y que van a servir de tropiezo a otras personas. A veces comentarios que también sirven de tropiezo, chismes sirven de tropiezo, todo que pueda Satanás usar para hacer tropezar a otros en la fe, nosotros tenemos que estar vigilantes de no hacerlo. Porque si hacemos, no estamos amando los unos a los otros, como Cristo quiere que sea la iglesia. Porque entre más amor y unidad y santidad tenga una iglesia, más poderosa y más alcance va a tener esa iglesia en el reino de Dios. Más Satanás va a perder. Entonces, ¿de qué lado estamos? Del ejército de Dios, del reino de Dios. Entonces, Dios está hablando con nosotros hoy que debemos llevar una buena relación y no servir de tropiezo a otros hermanos, a otras personas que están tratando de conocer a Dios. Vamos a leer Romanos 12, verso 15. Romanos 12, verso 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso habla de tener empatía. No podemos ser personas indiferentes, secos en las relaciones. Si hay un hermano que está llorando, sufriendo por una pérdida o algo que le pasó, no podemos ignorar. Debemos orar, pero también debemos llegar y muchas veces dar un abrazo, una palabra de consejo en que te puede ayudar. Estoy orando por ti. De pronto Dios te va a usar para dar una palabra profética que va a ayudar a esa persona a salir adelante. Pero no podemos ignorar el sufrimiento de aquellos que están llorando, que están sufriendo. Y también los que están recibiendo alguna bendición, que están felices, que están alegres. Vamos a alegrarnos con ellos. Ahora, ¿qué hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo y un amigo, un hermano recibió una gran bendición? Nos llenábamos ¿de qué? De envidia. Y empezamos a poner defecto en la bendición que el hermano y la hermana recibió por pura envidia. Eso no puede existir más en nuestro medio, en su vida. Vamos a llorar con los que lloran, sentir los dolores de ellos, ayudarlos en sus necesidades, en su sufrimiento. Y en los que están alegres, recibiendo bendición, vamos a gozarnos con ellos, vamos a unir también con esa alegría. Eso es ser familia, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Romanos 15, verso 1. Romanos 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sabes?
siempre está hablando en contra del egoísmo. El egoísmo mata matrimonio, mata iglesia, mata relación con Dios. El egoísmo es la peor arma del infierno. Debemos dejar nuestro egoísmo en la cruz y aprender a amar y ser generosos, ser prestativos, estar listos para ayudar a las personas sin reclamar, sin murmurar, sin querer sacar alguna ventaja de eso, sin segundas intenciones, pero hacerlo todo de corazón, desprendidamente. Y usted va a ver cómo Dios va a bendecir su vida cuando nos alineamos con el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. No podemos ya vivir en el estilo de vida del mundo porque no agrada a Dios, va a traer disciplina de Dios, va a traer consecuencias malas a su vida, a la iglesia. Todos perdemos cuando usted falla, cuando yo fallo. Pero cuando empezamos a buscar, echar ganas para hacer lo que Dios quiere que hagamos, todos van a beneficiarse con eso. Romanos 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. O sea, cuando vengas a la iglesia o cuando está ahí en su familia, tienes que pensar, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hermano, para alegrar su corazón? Imagina, hermanos, qué cielo sería en las familias, en la iglesia, si todos pensaran así, que antes de venir a reunirse ya estuvieron pensando y maquinando cómo hacer algo para agradar a mi hermano, para hacerlo feliz, para ayudarlo a cargar su cruz. ¡Qué maravilla! Eso es el sueño de Dios. ¿Qué queremos? ¿Vivir el sueño de Dios o la pesadilla del diablo? Mejor el sueño de Dios. 15, verso 7. Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí habla de no hacer acepción de personas. Porque hay personas que piensan así, infelizmente, ¿no? No, yo solo me junto con cristianos de clase mediana para arriba. No me junto con esa gentuza pobre y cristiano pobre, ignorante. No, yo quiero solo juntar con los cristianos que tienen sus casotas con alberca y todo. Quiero estar en ese medio. Eso no es el evangelio. Nosotros tenemos que amar a todos igualmente y no estar relacionando con las personas en cambio de algo que ellas puedan darte a ti. O sea, como que queriendo sacar provecho de esa relación. Eso es egoísmo, eso es pecado. A veces el pecado es algo muy sutil, el egoísmo muy sutil, porque Jeremías dice que nuestro corazón es desesperadamente corrupto, no se engaña, solo Dios conoce nuestro corazón. Por eso, cuando estamos en un estudio como este, el Espíritu Santo está confrontando nuestro egoísmo con la palabra de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de las garras del pecado, de la destrucción, del engaño del diablo. Eso es lo que Dios está haciendo a través de esa clase. ¡Qué tremendo! Mientras estamos aquí unidos, eso está agradando a Dios, porque estamos aprendiendo cómo portarnos bien, cómo relacionarnos bien como familia, como iglesia, y eso va a resultar en mucha bendición de Dios, mucha gracia de Dios sobre su vida, sobre la familia. Romanos 15, verso 14. Y también yo mismo tengo confianza de vosotros, hermanos míos, que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo miró que ese grupo de cristianos que estaba en esa iglesia en Roma habían llegado a una cierta madurez positiva en Dios. Estaban maduros y por eso
estaban llenos de que de bondad, de conocimiento de que de la palabra, de los misterios de Dios, de manera que se puede amonestar los unos a los otros. ¿Sabe? Tú no puedes amonestar a nadie si tú estás mal. Si no hay bondad en su corazón, si no tienes conocimiento de la palabra, si no está lleno del Espíritu, está lleno de egoísmo, tiene sus planes, ¿verdad? No amoneste a nadie. Para que usted pueda amonestar a otro, o sea, que pueda usted exhortar o animar a otro, tú tienes que estar andando en santidad, lleno de amor del Espíritu. Si no está así, mejor cállate y permita que otros te amonesten. Cuando usted esté maduro en la fe, cuando usted esté en una relación con Dios saludable, Dios te va a usar para amonestar. Y cuando usted amoneste a otro, la persona no va a rechazar su amonestación. Aunque sea algo confrontativo, la persona va a aceptar y le va a agradecer. ¿Por qué? Porque cuando amonestamos y estamos llenos del Espíritu, significa que va a haber respaldo de Dios en tu amonestación. ¿Y sabes qué? Muchas personas que están necesitando de esa palabra de ánimo, de amonestación, de exhortación, van a buscarte. Porque saben que Dios va a fluir ahí. Porque tú estás siendo sal y luz. Porque está lleno de bondad. Está lleno del Espíritu. Está andando en obediencia a Dios. Gloria a Dios, qué tremendo. Amonestar los unos a los otros. Romanos 16, 16. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan las iglesias de Cristo. El ósculo santo era una costumbre de aquellos tiempos de los orientales de dar el beso aquí en la mejilla, ¿no? Como una forma cariñosa de saludar. Eso era una costumbre. Hoy tenemos costumbres diferentes. No necesariamente los cristianos tienen que andar besándose a cada rato, ósculo santo. Puede ser un aprieto de mano. Puede ser un abrazo, ¿no? Puede ser un saludo bendecido. O sea, la idea aquí es que haya una comunicación. Cuando te saluda a alguien, está abriendo una puerta de comunicación, de relación, donde de ahí Dios puede fluir en esa comunión, en esa relación y hacer grandes cosas, edificando uno y el otro. No sea una persona aislada. Hay muchos cristianos, infelizmente, que todavía están en una religiosidad. Vienen algún domingo, no son constantes, vienen algún domingo y cuando llegan no saludan a nadie, calladito entra, calladito sale, y como si hubiera entrado en una tienda, no se relaciona con nadie, nadie sabe nada de esa persona, está cerrado, no deja que nadie se meta y también no se mete nadie, o sea, no hay comunión, no hay relación. Eso es rancio del mundo, porque en el mundo usted fue traicionado, fue malherido, fue herido, fue abusado y aprendió a cerrarse como un mecanismo de defensa que no es de Dios, porque parece que te defiende, pero lo que está haciendo es que te está aislando de las personas que Dios podía usar para sanarte y para bendecirte. Deja esos esquemas del mundo fuera de tu vida. Esa manera de pensar, de reaccionar mundana que parece buena, correcta, pero que para Dios no sirve. Porque ¿cómo Dios va a usar personas para hacer bendición a su vida si tú estás cerrado en una timidez, en una burbuja, porque no quieres ser herido? Entonces, pues entonces hay que cambiarte a la luna.
donde no hay nadie, ahí nadie te va a herir. Pero ¿dónde está la comunión? Porque muchas bendiciones que usted ocupa, Dios colocó en la mano de otra persona. Y si tú no tienes buena relación con esa persona, la bendición que Dios quiere fluir de esa persona para ti no va a suceder. Porque no hay canal, no hay vía de comunicación. Debemos ser constructores de vías de comunicación saludables. Entre más vías de comunicación saludable usted se conecta con las personas, más Dios va a usar a ti para bendecir a esas personas y Dios va a usar a esas personas para bendecir a ti. Es así como Dios trabaja. Gálatas 5, verso 3, vamos más rápido porque el tiempo ya se fue. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis de la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. Servir los unos a los otros. Eso va en contra de nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo dice que todos me sirvan y yo no sirvo a nadie. Que todos me ayuden, pero yo no voy a ayudar a nadie. Eso no puede existir en su vida porque tú eres hijo de Dios. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No puede haber competencia ni disputa a ver quién es el que canta mejor, el que predica mejor, el que tiene el mejor carro, el que tiene la mejor ropa, la mejor casa. Eso no puede existir, ese tipo de competencia, porque eso es del mundo. Esa es la vanagloria del mundo que no agrada a Dios. En la iglesia, si Dios te bendijo con prosperidad, aprenda a compartir. Enseña a otros cómo prosperar. ¿Ah? Y usted va a ver cómo Dios se va a bendecir más todavía. Gálatas 6, verso 2. Gálatas 6, verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando usted ayuda a alguien a llevar su carga en su momento de sufrimiento, de pérdida, de carencia, en su momento de escasez, y si tú lo ayudas, usted está cumpliendo la ley de Cristo. Efesios 4, verso 2. Efesios 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Dios quiere que usted me soporte, que yo soporte a ti, porque todos tenemos a veces algo que necesita cambiar. De pronto sale algo que ofende, un mal carácter o una mala reacción. No somos perfectos, ¿verdad? Entonces debemos que aprender a ser humildes, mansos y con paciencia soportar unos a otros de amor. Hay una anécdota muy especial para ese momento. Había 2 puercos espinos y empezó el friazo, a la nieve a caer y empezaron a sentir mucho frío y había una cueva ahí cerca y los 2 se metieron en esa cueva. Y ahí qué bonito, qué bueno, se calentaron ahí, ¿verdad? Se protegieron del frío. Pero como los 2 tienen espinos, uno empezó a pinchar el otro sin querer queriendo ahí. Y no quiero más estar contigo. Usted me está haciendo eso y usted me hace aquello. Mira eso, este carácter tuyo, eso, aquello. Y se pelearon y se salieron de la cueva. Al rato empezaron a congelarse allá afuera. Y también estaba un lobo ahí mirando. Entonces ellos llegaron a la conclusión, ¿sabes qué? Mejor estamos calentitos en la cueva y yo aguanto tus ponchadas, usted aguanta las mías y vamos a estar unidos, perdonándonos, porque mejor estar juntos aquí que separados y morir congelados o en la boca del lobo allá afuera. Esa es una historia que nos ayuda a entender, soportar unos a los otros.
Nadie es perfecto. La persona que está sentada a su lado en la iglesia tiene sus problemas, está en proceso de cambio. Usted también. Entonces, uno tiene que soportar el otro y no estar peleándose entre ellos o chismeándose o odiándose, porque ahí seríamos como el mundo. ¿Dónde está Cristo en su corazón? Muestra mi Cristo a través de soportar unos a los otros. No, ya no voy más a esa iglesia porque tiene esa mujer y tiene ese hombre y tiene eso y aquello. Pues entonces no va a estar en ninguna iglesia, porque todas las iglesias tienen gente defectuosa. Jesús vino a salvar los perdidos, los pecadores. ¿Ah? Y si encuentras una iglesia perfecta, no entres en ella porque vas a estorbarla. Así, eso no es. Siempre va a haber personas que necesitan más paciencia. Y si tú estás andando en el Espíritu, con Cristo, vas a lograr. Ok. Efesios 4:2, ya leímos. Colosenses 3:13. Colosenses 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es lo que yo había dicho. Dios quiere que tengamos un corazón perdonador. En algún momento alguien te va a herir y usted va a tener que perdonar y buscar reconciliar. En otro momento es usted que va a herir, porque somos pecadores, fallamos. Y ahí tienes que pedir perdón y el otro tiene que perdonarlo. Es así que la iglesia va a mantener su comunión hasta el día que Cristo venga. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. O sea, mire qué tremendo. Cristo, la palabra de Cristo tiene que abundar en nuestra vida para que podamos lograr tener ese estilo de vida que agrada a Dios, de buena relación unos con los otros. Si hay poca palabra de Dios en su corazón, porque usted poco escucha la palabra, usted poco medita en la palabra, vas a estar seco de la palabra y vas a andar más en la carne y va a ser más difícil para ti tener buena relación con la gente de la iglesia, de la familia, de lo que sea. Llénate de la palabra de Dios. Busca esa sabiduría de Dios y alaba al Señor. Empieza a ser un adorador. Cantar cánticos espirituales, o sea, sea un adorador. Y ahí la gracia de Dios va a llenar su corazón y usted va a ver que va a ser un pan comido, llevarse bien con la gente. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, consolaos unos a otros con esas palabras. Vamos a tener la actitud de siempre estar consolando a la gente en sus dificultades. Todos nosotros en algún momento necesitamos ser consolados por algo que perdimos o algo que sufrimos. Y es tan bueno, hermanos, cuando alguien llega y te da un abrazo, una palabra de aliento, una ayuda de alguna manera. O sea, eso consuela. Una visita, una llamada, un mensaje. Essa comunicação de amor fluida tem que existir dentro de uma família e dentro da igreja. 1 Tessalonicenses 5:11. Por lo cual consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, assim como lo hacéis. Não só consolar, pero está tratando de edificar a fé, a vida de outra pessoa. Como edificando? Com uma palavra certa, com uma ajuda correta, um apoio, proveer uma direção sábia, um conselho sábio. Isso é edificar, ajudar a pessoa em oração, em lo que estiver a tu alcance.
Eso es edificar a otro. Su propio testimonio. Hebreos 10, verso 24. Hebreos capítulo 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. O sea, considera amar las personas. Considera hacer buenas obras a esas personas. Porque para eso Dios nos llamó. Si todo el tiempo usted está ahí en su casa, en su trabajo, en su vida, solo pensando en usted mismo, no estás considerando manifestar amor y ayuda a otros, estás en egoísmo y estás desagradando a Dios. Dios está a través de esa palabra de hoy proponiendo un cambio de estilo de vida. Que dejemos el estilo de vida antiguo y empecemos a alinearnos con el estilo de vida de un hijo de Dios, de una princesa de Dios, de un príncipe de Dios que es usted, de un hijo de Dios que Dios amó tanto que derramó sangre para salvarte. Dios no nos salvó solo para vivir en el cielo. Él quiere que aquí en la tierra podamos ser expresión de su amor, de su verdad, de su santidad, de su bondad. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, aquí hay un secreto, ¿no? Cuando vaciamos nuestro corazón delante de Dios y con alguien idóneo, confesamos nuestras faltas, ¿no? Nuestras debilidades y oramos los unos por los otros, ¿qué va a haber? Sanidad. Va a haber sanidad para que seáis sanados. Entonces, si tú eres esa persona aislada, que no se mete con nadie, que no quiere comunión con nadie, no vas a ser sanado de tus enfermedades, porque va a estar guardando cosas. Hay curas, hay sanidades que Dios solo va a suceder en su vida cuando usted abra tu corazón con otra persona y confiesa tus faltas. Lógicamente que esa persona va a ser una persona idónea. Tampoco vas a abrir tu corazón con un chismoso, un cualquiera ahí. Dios unge y prepara personas idóneas que usted pueda confiar y abrir su corazón. Una de ellas es el pastor, la pastora. Pero empieza a andar por ese camino de la palabra de Dios, que su vida va a ser cambiada y usted va a ser sanado en el nombre de Jesús. Primera Pedro 4:9, el último verso para terminarnos. Primera Pedro 4, verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El cristiano tiene que tener esta condición de querer a veces hospedar a alguien porque Dios quiere que así sea. Yo tengo experiencia con eso. Mis padres, aun cuando no conocían a Cristo, ellos tenían esa buena actitud. Y siempre me acuerdo de varias personas, parientes o personas necesitadas que moraron en nuestra casa por muchos años, en un cuarto ahí que mis padres dejaban vivir ahí. A veces era un pariente que estaba en necesidad, o era una persona, o era la secretaria de la casa. O sea, yo veía como mis padres ayudaban ellos, daban dinero, comida, remedio, en todo que se podía. Qué lindo eso. Yo amé y aprendí mucho de mis padres de ese lado bueno. Y también pude hospedé en mi casa, principalmente allá en Brasil, misioneros de África, misioneros de Inglaterra, que venían a congresos y querían quedar
2 semanas ahí en la ciudad y no podían pagar tanto hotel. Y yo decía al pastor, puedo abrir un cuarto de mi casa, mande ese misionero ahí a mi casa, ese profeta o ese hermano, esa hermana, y era una bendición servir y llevábamos ellos de paseo y a restaurantes y hasta hoy tengo esta relación de amistad con algunos de esos misioneros y eso es lo que Dios quiere que hagamos y para hacer eso uno tiene que ser amoroso, ¿verdad? Uno tiene que ser generoso. Si estás en su egoísmo, lleno de miedo, de temores, no vas a poder hacer eso. Porque a veces Dios está contando con siervos de Dios que van a abrir un cuarto de su casa para que reciba un profeta, un misionero, un evangelista itinerante, alguien que Dios quiere usar y esa persona no tiene recursos para estar pagando hotel y Dios quiere que usted abra su casa y también abrir la casa para hacer reuniones de oración, de estudio bíblico. Esa es la visión de nuestra iglesia, abrir hogares de paz. Algunas iglesias llaman de células, otras de grupos de conexión. Nosotros llamamos de casas de paz porque está más bíblico este nombre, pero la idea es la misma, es hacer un día en la semana, en una horita ahí nomás, un tiempo de estudiar la palabra y orar ese grupito de gente. Y ahí usted invita parientes, familiares, vecinos. Y cuando crece se multiplica y todos unidos en la iglesia. Esa es la visión de Dios. Y así los hogares van siendo transformados y van multiplicando hogares de paz en toda la ciudad. Pero eso no será posible si tú no estás dispuesto a ser hospitalario. Es una exhortación de Dios ser hospitalario sin murmurar, sin reclamar, porque todo lo que murmuramos, reclamamos, no agrada a Dios. Espero que Dios haya hablado fuertemente en su corazón. Hay mucha cosa que pensar, hay mucha cosa que cambiar. Así que vamos a entregar todo a Dios en oración en ese momento. Padre amado, te damos gracias por esa clase. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de hijo de Dios que anda en amor, en santidad, en armonía con los hermanos, con la familia, siendo sal y luz, siendo ejemplo de Cristo en esta tierra. Por eso somos llamados cristianos, o sea, pequeños Cristos, porque la idea es que seamos que podamos reflejar a Cristo en este mundo a través de nuestras palabras, actitudes, acciones y reacciones, a través de nuestro estilo de vida. Perdónanos, Padre, por vivir en egoísmo, aislados en nuestro propio mundo, pensando solo en nosotros mismos. Hoy renunciamos a ese estilo de vida mundano. Pedimos perdón y que tu sangre nos limpie, nos lave y que tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos dé el valor, la fe, la fuerza, la gracia de vivir ese cristianismo bíblico, no un cristianismo falso, religioso, hipócrita, sino que un cristianismo vivo, verdadero, que agrada a ti. Señor, ayúdanos a no ser como la iglesia de los Gálatas, sino que ser la iglesia soñada por ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones. Nos rendimos a ti. Renunciamos al viejo hombre, al egoísmo. Y pedimos, Señor Jesús, que tu poder obre en nosotros. Nos llenes de tu amor, de tu gracia. Que nos dé un corazón perdonador, un corazón generoso, un corazón que quiere ayudar, que quiere edificar los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos.